Buenos días. Continuamos entonces con nuestra programación. Invitamos a las personas que están en los extremos de la sala, a este lado y al lado derecho, que se aproximen un poco al centro para que quedemos más cercanos. La metodología del foro es la siguiente. El doctor Sebastián Vélez dará una orientación inicial y siéntanse libres y tranquilos de hacer las preguntas, de consultar las inquietudes, las dudas que tengan. Y los expositores irán respondiendo de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Una vez tengan preguntas, nos levantan la mano, por favor, para pasarles el micrófono. Bueno, muy buenos días a los que hay recién llegados, a los que ya estaban previamente. La idea es que discutamos entre todos las dudas o las preguntas o las inquietudes o los comentarios que tengan para hacer a raíz de los temas que hemos tratado en la mañana de hoy, de manera que si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano, hay micrófonos disponibles para que puedan hacer sus preguntas. Mientras van calentando, yo quisiera, a ver, doctor Beca, si uno mira los retos de la bioética en el siglo XXI y en lo que sigue, no acabaríamos nunca. Yo creo que los retos son cada vez más, pero hay algunos que tal vez son más inquietantes. Por ejemplo, el tema de la modificación del ser humano, ¿cierto? Ahora, hace poco, con sorpresa, se recibió la noticia de que los chinos habían logrado clonar y dijeron, pero es que todavía no hemos hablado de eso, no sabemos cuáles son los límites. ¿Qué vamos a hacer si ya se están haciendo cosas sobre las cuales no hemos conversado? ¿Usted qué quisiera? Pero es la tecnología del siglo XXI que yo no la domino. El tema que plantea Sebastián es uno de muchos, pero el desafío es que esto es tremendamente evolutivo y es muy difícil estar realmente al día, y por eso que esto no es algo que una persona o un grupito de personas. Yo creo que esto es lo complejo y lo atractivo a la vez de la bioética, que por un lado es una disciplina, por otro lado es una transdisciplina, y por otro lado esto es necesariamente evolutivo y nos mantiene o nos debe mantener alertas y pensantes de lo que va ocurriendo. Sí, ese está mucho más potente. El punto que tú planteas, ¿no?, de la transformación, de la intervención genética, pone una situación bien complicada en términos de que se puede, si es que lo que hizo el chino es cierto, que no está ni demostrado, porque puede que dijo que lo hizo. Correcto. Y eso ya lo hemos visto otras veces. Pero suponiendo que lo hizo que hizo fue una intervención con una modificación de genes en embriones para que esos embriones tuvieran una resistencia al virus VIH. Ese gen está identificado y no ofrece tantas dudas. La duda es que cuando se modifica un gen, inevitablemente ocurren otras cosas en ese organismo, y esas no se saben. De modo que se incurrió ahí en un riesgo absolutamente indebido, irresponsable, y casi todos los países que tienen este tipo de investigaciones tienen vetado esta intervención, porque va a tener otros efectos. Y entonces el atractivo de que modificando genes, modificamos el organismo y lo mejoramos en muchos aspectos,
en su inmunología, en su expresión, etc. Pero sabemos que la genética se complementa con la epigenética, de modo que los puros genes no constituyen cómo va a reaccionar, cómo se va a comportar, qué efectos va a tener ese organismo. Y eso es lo tremendamente irresponsable. Y ese caso, aunque no fuese real, lleva a la necesaria reflexión sobre la responsabilidad ética y el comportamiento ético de los investigadores y de la investigación. Hay mucho tema en eso. Por un lado, lo que realmente hace falta. Eso no hacía falta. No es una necesidad social. Hay muchas otras necesidades. Y China tiene muchísimas necesidades y cualquier país tiene muchísimas necesidades. Entonces, todo esto de la ética de la investigación científica y particularmente biomédica nos plantea miles de preguntas. Pero una de ellas es la ética del investigador y se ha trabajado muy poco. Si alguno quiere comentar acerca del... Unas preguntas para los panelistas. Al doctor Maya, más que pregunta, le pediría el favor de ampliar un minuto más el concepto de criptoobjeción y pseudoobjeción de conciencia. Al doctor Aguirre le preguntaría, a ver, ¿qué responsabilidad nos cabe como instituciones formadoras, a las universidades y a la escuela en general, en el asunto de la mediocridad, de la antropología de la mediocridad? Y al doctor José Humberto le preguntaría, doctor José Humberto, ¿están nuestros profesionales de la salud, están siendo formados para tener esta empatía con los pacientes y en términos de Joan Carles Melich, sí, esta empatía con ellos, esta compasión con sus pacientes? Antes de contestar la pregunta, quisiera enfatizar algo que me parece importante, y es, en el tema de la objeción de conciencia, el gran reto de las instituciones es lograr compatibilizar los dos intereses. Es el gran reto, encontrar ese espacio donde respetamos la objeción de conciencia, pero no le hacemos daño a los pacientes, ni les limitamos en las posibilidades que ellos tienen de acceder a cierto tipo de servicios. Ese es el reto, no es fácil. Y habrá momentos donde definitivamente no podremos terciar y tendremos que irnos del lado del paciente. Y siempre que nos pase eso, yo creo que tendríamos que apelar a valores más altos, como la solidaridad, como la bondad, el respeto, porque pongámonos del otro lado. Nosotros vamos por una carretera solo, nos accidentamos, llegamos sangrando a un hospital donde no hay sino un médico y él me dice que no me puede poner sangre porque es testigo de Jehová. Entonces digo, bueno, respeto su objeción de conciencia y yo me muero. No, mire que hay momentos donde tiene que ceder porque en una prioridad está por encima el respeto por la vida de esa persona. En esa individualidad me acerco a otra individualidad que comparte conmigo. Y esos son los amigos morales. Pero como ya no estamos solo con amigos morales y no también con extraños, entonces yo tengo que aprender eso. Mientras que digamos que en la cripto lo que hago es, no quiero enfrentar el otro problema, que es el de decir al director del hospital o al jefe del servicio o al paciente, yo no puedo hacer eso, porque eso atenta contra mis principios, contra mis valores morales, contra mi concepción religiosa. Entonces más bien trato de convencer al paciente para que se vaya por otra ruta, ¿cierto? Entonces el esfuerzo es más para que él no me ponga a mí en el conflicto de tomar una decisión. Entonces yo más bien le doy información científica, etcétera, de mi experiencia, a ver si él se decide por una que no me genere conflicto a mí. Entonces por eso decimos, está oculta ahí la objeción de conciencia. Pero no, yo creo que la objeción de conciencia es válida, es legítima, pero tiene que tener bases y tiene que estar igualmente soportada sobre una vida. Yo no me vuelvo objetor de conciencia a los 60, de un momento a otro, a no ser que haya tenido una conversión, pues me caí del caballo, me convertí y ya, ¿cierto? Sino que son algunos de los acuerdos que uno va llegando consigo mismo al cabo de la vida, ¿cierto?
defender la objeción de conciencia no implica aceptar muchas cosas, no. Alguien me decía alguna vez, me dijo, entonces usted se haría, el día de mañana, usted se va a hacer la eutanasia. No sé, todavía no tengo esa claridad, pero sí me da una gran alegría que haya más espacios de libertad. Puede que sea para mí, puede que no, puede que yo después diga no, y esto. Sí, buscaré que me den un buen cuidado paliativo y ojalá entonces se haya hecho todo para que yo tenga una muerte digna, pero no sé si recurriré. No, le dije, no le puedo contestar. Lo que sí le puedo contestar es que todas las sociedades, cuando hablen más espacios de libertad, son mejores sociedades, pues es mi percepción. Entonces, para otros es la solución a su propio problema, aunque para mí en este momento todavía tenga indefiniciones como con otros temas. Yo quisiera agregar algo y compartir algo. Hay otras miradas en esto. Y un pensador muy desafiante, que es Sabulescu, filósofo australiano residente en Inglaterra, él ha publicado de que el derecho de los médicos a ser objetores de conciencia no debería existir. Así de categórico. Y la razón y el fundamento de esa posición, que es radical, es que la medicina es para los enfermos. Y los médicos somos, y profesionales de salud, servidores de los enfermos. Y si yo soy médico y tengo un reparo en prestaciones ginecobstétricas o de final de la vida, no debiera trabajar en ginecobstetricia o en el final de la vida. Así de categórico. Porque de una u otra manera esto termina siendo un conflicto que perjudica o limita los derechos de los enfermos. Yo creo que lo compartamos o no, y yo tengo dificultades con compartir ese planteamiento, pero yo creo que es un buen argumento y que en esta dificultad, ¿no es cierto?, conflicto entre la autonomía del paciente y el derecho mío a objetar, lo estamos viendo en Chile. Chile es uno de los países que no tenía ninguna autorización legal para aborto en ninguna causal hasta hace un año, en que se aprueba una ley que despenaliza, y también hay una falsedad porque se llama de despenalización, pero establece el derecho, que no es lo mismo, y del aborto en 3 causales: riesgo de la madre, las clásicas, ¿no?, embarazo por violaciones y malformación fetal incompatible con la vida. Y que los profesionales tienen derecho a objetar de conciencia, y se da todo esto que tú mencionabas, ¿no? Al que no le conviene, lo encuentra incómodo, entonces soy objetor. Pero no es por una reflexión, ni una coherencia con una creencia y una forma de vida. Pero entonces las instituciones pidieron ser objetoras. Ya ustedes imaginan cuáles. Y el Tribunal Constitucional hizo, porque en la ley decía, en ningún caso la institución podrá ser objetora. Y le quitó eso y inventó una cosa: que la institución, si bien no es objetora, puede invocar objeción de conciencia, porque reconoce que la objeción de conciencia es un derecho personal. Entonces el profesional declara ser objetor y la institución invoca objeción, o sea, como si fuera persona. Invocar es invocar a Dios, ¿no es cierto?, un santo, a la patria, o sea, es reconocer a otro, pero no es mío. Y entonces, claro, algunas instituciones han invocado esto, pero la declaración de los profesionales genera muchos problemas, porque no todas son tan auténticas, porque más de algunos se han puesto de acuerdo, estos 7 obstetras en un hospital pequeño. Si 6 son objetores, no, entonces yo también, pues yo no voy a ser el que hace todos los abortos aquí. Pero lógico, entonces son los 7. Y eso está pasando. Y eso es inevitable. Entonces, si pensamos que las mujeres que tienen hoy día derecho a esa prestación y necesidad y la solicitan,
y no tienen quien lo haga. Y entonces yo llego a Sagulesco y digo, esto no puede ser. La medicina no es para estos 7 o para estos 7.000, ¿no? La medicina es para los pacientes. Y no podemos olvidarnos de eso. Yo sobre ese tema, el doctor Lopera, aquí presente, nuestro director médico, nos puso una vez recientemente leyendo un artículo, la objeción de conciencia. En el artículo se recordaba que la objeción de conciencia nace en el campo militar porque es una obligación impuesta. O sea, el Estado me impone una obligación de ser militar y por lo tanto dentro de esa obligación me impone la responsabilidad, usted tiene que matar. Pero le decía, eso está bien porque es una obligación de afuera, pero es que la obligación de médico es autoimpuesta, es decir, somos nosotros los que elegimos, nadie nos obligó a ser médicos y por lo tanto en la misma línea, ¿cierto? Decía, ojo que cuando usted se autoimpone ser médico, lo está haciendo en beneficio de una persona y por lo tanto la objeción de otro externo, la objeción de conciencia debería ser la de su elección y a lo mejor su elección, usted no va a poder ser ginecobstetra si usted va a poner en sus convicciones o tendría que advertir, ¿cierto? Peligro, médico con estas creencias, ni se acerque. ¿Sí? Bueno, hombre, con el tema, lo más fácil de decir que de la antropología de la mediocridad, lo más fácil es echarle la culpa a las universidades. Pero voy a decir algo que es la tesis. El problema es que la antropología de la mediocridad permeó todos, papás mediocres, guarderías mediocres, instituciones, la antropología de la mediocridad permeó toda la sociedad. Pero aquí va lo segundo, entonces la pregunta es, ¿y quién influye? Porque no quién determina, ¿quién influye radicalmente en la formación y educación de un ser humano? Y a eso sí les cabría una mayor responsabilidad en términos de pensarse cómo incidir. Y entonces uno encuentra realidades hoy. Y hombre, las religiones, estoy de acuerdo, han perdido, pero nadie discute. Los medios de comunicación, ¿sí? O sea, ¿qué están haciendo los medios de comunicación? Y voy a dar una salida como tiene el hospital, no perfecta, pero como voy a hacer una metáfora. Sin duda, las instituciones educativas, sin duda, influyen. Sin duda, todavía más las instituciones que dan empleo. O sea, es que la formación de una persona no termina cuando le dan un diploma de la universidad. ¿Qué están haciendo las grandes instituciones que emplean y que están influyendo radicalmente en el proceso de formación? Entonces, aquí va la salida, listo. Entonces, primero, la mediocridad está permeando por todas partes. Sin duda, la segunda es que las instituciones educativas influyen en la formación, pero no son las únicas. Pero entonces viene la tercera cosa. Hombre, a mí me sacan de todas estas, cuando a uno le hacen preguntas que uno no sabe cómo salir de ellas, uno tiene que acudir a un tercero. Sí, muchas veces me dicen, ¿cómo hace el hospital para que una persona entienda la importancia de la ética? Deme la fórmula. Entonces yo acudo a Sófocles, que dice en Antígona, muchos son los misterios, pero el mayor enigma es el hombre. Respuesta, no sé. Pero fue Sófocles, ¿cierto? No, fue Sófocles, gracias. Bueno, entonces aquí me saca de este lío, y los invito a que lo lean, un reciente libro que plantea el problema, ¿cierto? Este problema, y lo plantea, que se llama La utilidad de lo inútil. Y uno de los capítulos lo dedica al problema de la formación de universidades, de instituciones educativas, que solo les importa crear capacidades técnicas orientadas al mercado, donde la formación, pues, digamos, las mismas peleas de lo que uno podría decir como genérico de siempre. Cuando uno llama a una persona, te falta más disciplina, y uno siempre acierta, no. Te falta más voluntad, y uno siempre acierta. Te falta mayor capacidad de estudio, y uno siempre acierta. Entonces, venga, yo le voy a... ¿Qué haría yo si fuera, qué es lo que ha hecho? Y voy a hacer la metáfora y cierro aquí. Insisto, entiéndanme una metáfora. Prestar servicios en un hospital perfectos es imposible.
Pero sí tenemos una responsabilidad, pensar cómo los vamos a prestar, cuáles son esos criterios, y nuestro hospital creó una cosa que aquí llamamos el modelo asistencial. Un modelo que compartimos y que tiene unas bases filosóficas, Sebastián, ¿o no? Y que tiene una manera de desplegarse y de desempeñarse. Lo que yo es que las universidades algo deberían pensarse en su modelo. Y en ese modelo, ¿qué modelo de ser humano estamos ayudando a formar? Y la pregunta es si lo han hecho. Pero no desde la perspectiva fácil, utilitarista, sino desde una perspectiva antropológica. ¿Estamos o no, esos profesores, esos maestros, están o no preparados para crear? Porque la antropología, la mediocridad, y con eso termino, aquí me lo oye mucho, siempre va a ser perfecta. Yo le decía, doctor Beca, vea, a mí lo que más me preocupa de la mediocridad no es la mediocridad, sino que todos los días la perfeccionemos. Bueno, para la pregunta de si las universidades se están formando, yo tendría dos respuestas. Una, volviendo a los griegos con Sófocles y ahora con Sócrates. No recuerdo si en el Fedro o en el Fedón, uno de esos dos, se le pregunta a Sócrates cómo se enseña la ética. Y la respuesta es más o menos la siguiente. La ética no se enseña, la ética se aprende, queriendo significar que es la imitación al buen ejemplo lo que permite que los seres humanos transmitan valores, virtudes en el buen obrar, en el buen ser y en el buen hacer. Yo fui docente acerca de 15 años de bioética en pregrado y posgrado y siempre nos hacíamos la misma pregunta: ¿cómo hacemos para formar a nuestros estudiantes en este asunto? Y ensayamos multiplicidad de metodologías, desde el cine, el arte, el análisis basado en problemas, casos clínicos, la poesía incluso, la puesta en escena, el juego de papeles, rondas de calidad que ensayamos en algunos años, el complemento de plataformas virtuales para motivar foros asincrónicos. Y créanme que todas esas metodologías me llevaron finalmente a una conclusión. Se necesita de un currículum llamado oculto, transversal, que tiene que permear a todas las disciplinas, al pediatra, al internista, al biólogo, al patólogo, al psiquiatra, a todos los docentes, que desde la forma virtuosa de hacer su práctica clínica puedan transmitir una manera de ser y de hacer medicina. Y yo recuerdo a mis mejores docentes, en mi época no nos daban bioética en medicina, mis mejores docentes, y los podría nombrar aquí con nombres propios, fueron los que siempre me dejaron esa huella profunda de cómo ser y hacer. Y a ellos hacía referencia espiritual o mentalmente cuando me encontraba frente a un caso. Y eso me marcó profundamente. Por supuesto, después vienen las lecturas, el análisis, otros aprendizajes. Hay estrategias que ayudan. Yo pienso que cuando las humanidades entran en la formación del médico, ya hay una ganancia. Porque si al médico le enseñamos a leer cine, a leer literatura, a leer poesía, a entender la historia del arte y a ver el arte en otra perspectiva, eso les va creando la sensibilidad para acercarse a la humanidad a profundidad. Sin embargo, tal como lo señala el doctor Aguirre, el proceso formativo no termina nunca. Seguirán también las instituciones empeñadas en ese tema. Recuerdo una experiencia que sí me impactó muchísimo con la obra de arte de Picasso, del Picasso joven, llama La caridad y la medicina. El moribundo, una monjita cargando a un niño, el marido angustiado y el médico tomando el pulso. Y a los muchachos les decía, bueno, ¿ustedes qué ven ahí? ¿Cuál es la actitud de la monjita, la actitud del moribundo, la actitud del médico? Y créanme que con esa obra de arte estábamos 1 o 2 horas y salían a flote muchísimas cosas. Ahora, con el cine y la literatura hay muchos recursos. Desafortunadamente los tiempos que le otorgan en el currículum a estos espacios son muy limitados. Y ver una película en 2 horas, pues ahí se le va uno el tiempo y no hay tiempo de hacer el foro. Eso es un limitante. De todas maneras, hagamos o no uso de tantos recursos que son muy, muy interesantes
yo insistiría en ese currículum oculto que es el testimonio, el ejemplo, el buen hacer para que los estudiantes lo imiten. Si en una ronda un docente trata mal a un paciente, no lo saluda, no lo sonríe, lo trata como una cosa, los muchachos se van a llevar esa imagen de ese docente y eso es lo que van a seguir haciendo a lo largo de su vida. Pero yo sí creo que hay en las universidades, por lo menos en las de nuestro medio, una gran inquietud porque esto sea una realidad. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo como no conozco mucho de bioética. Mis comentarios van a ser un poco de lo pragmático desde la formación del psicólogo. Y la primera es tal vez una percepción de tendencia en la bioética. Yo la siento cargada, digamos, en los lugares que escucho y algo que leo, está cargada con una tendencia también de una moralidad de malestar y del dolor. Casi que siempre que visito alguna conversación sobre la bioética, se habla de la muerte, del padecer. Cuando miro la vida desde el punto de vista de la humanidad, de lo que implica lo humano, pues tiene tantos colores como esos colores también de la vitalidad, de la felicidad. Entonces ahí es como una pregunta para cualquiera, ¿cierto? ¿A qué más se puede? Porque cuando pienso esa tendencia de seguir hablando fuertemente hoy en día sobre morir dignamente, yo digo, volviendo a lo anterior, ya hemos hablado suficientemente sobre el buen nacer o de la crianza humanizada. O sea, ya hemos dado una reflexión ahí sobre esa evolución del nacimiento, del crecer, para ahora enfrentarnos al fin de la vida. Entonces es como una invitación a que me permita como ampliar un poquito si hay unas tendencias de la bioética sobre eso, de la enfermedad o del padecer, o si es un asunto actual o si se ha hablado antes. Y mi invitación al final será pues ampliar eso que necesitamos los humanos de vernos en el futuro, como lo planteabas, empoderados de la vida. Entonces nos invita a hablar de una bioética distinta. Y un segundo comentario es la relación bioética e inteligencia artificial. Doctora, hace un momento hacías una reflexión de que ¿cuántos otros toman decisiones por nosotros, humanos? Hagamos la reflexión entre pronto cuántos otros no humanos, sino sistemas informativos, van a tomar decisiones por nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias. A ver, yo me remitiría al concepto de Aristóteles en la Ética de Nicómaco. Lo que buscamos es la eudaimonía, la felicidad, ciertamente. Cuando nos preguntamos por el sufrimiento del hombre es para ver cómo logramos que ese hombre que sufre pueda tener una alternativa diferente, o por lo menos que pueda tener un horizonte distinto de alivio al sufrimiento en virtud del logro de la eudaimonía como finalmente, como la finalidad de la ética. Estamos pensando en un Aristóteles teleológico, de finalidades, de logros, de objetivos, sin caer pues, en una ética consecuencialista que sería otro asunto. Pero cuando los médicos nos preguntamos por cómo hacer mejor nuestra práctica, pues tenemos que enfrentarnos necesariamente a lo que es nuestro cotidiano vivir y hacer, que es el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento. Es que ese es nuestro ámbito. Entonces, en torno a ese nuestro ámbito, cuando nos preguntamos por la virtud, por la bondad, por la misericordia, por la compasión, por el alivio del dolor, lo que estamos es buscando la eudaimonía, o sea, el equilibrio, la armonía entre la realidad y el ideal de vida, la felicidad de los seres humanos. Entonces, no es que estemos dándonos látigo en forma masoquista o sádica sobre el martirio y el dolor. No, es porque ese es nuestro pan de cada día. Vivimos en medio del dolor y del sufrimiento y de la agonía y de la preocupación por lo que los científicos hacen y deshacen todos los días con la vida humana, y nos preocupa precisamente la felicidad de los seres humanos. Por eso es que trabajamos estos conceptos que hoy se han esbozado en esta reunión. Yo quisiera agregar, porque yo creo que tú has planteado algo muy interesante, y es cierto que la bioética en una primera mirada aparece como hablando de aborto y de eutanasia, son los temas del sex appeal, ¿no? Usted, doctor, trabaja en esto, a ver qué viene el aborto, ¿está en favor o en contra? Oye, es que ese no es el tema principal. El tema principal es la felicidad, el bienestar, la calidad de vida
el enfrentar la vida de nuestros pacientes. Ahora, nuestros pacientes consultan a los hospitales, centros de salud, profesionales, cuando tienen una dolencia, no cuando están bien. Y entonces nos vemos enfrentados y cada una de esas situaciones de inicio, de final de la vida, generan muchos problemas y necesidad de decisiones. Y entonces la bioética lo que aporta es buscar respuestas, soluciones a esos problemas que sean razonables, prudentes y con un fundamento en valores. Y esos valores son positivos. No es lo negativo del sufrimiento de la muerte. Y la muerte tampoco es un hecho negativo. Es negativo en cuanto es el fin de la vida, pero es positivo en cuanto a que es la culminación de una vida y de cómo termina. Lo que buscamos en bioética es que justamente termine bien y que se respete la voluntad de la persona dentro de un proyecto antropológico que ojalá sea de excelencia y no mediocre. Una reflexión sobre la inteligencia. Bueno, primero la cosa, Martin Seligman, ¿cierto? Estás habla también de la psicología positiva, ¿cierto? Venga, dejemos de pensar en tanto en lo negativo y pensemos también en las posibilidades del ser humano, ¿cierto? Bueno. Pero entiendo también que es que las preguntas que uno hace son como los grandes problemas que uno tiene, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. Uno se pregunta, uno se puede acá preguntando por ahí cosas en abstracto, pero pues hombre, la vida, vuelvo a Ortega y Gasset, ¿cierto? La pregunta es sobre cuáles circunstancias tengo que responder. Que no quiero decir dejar la mirada y me parece la pregunta bien interesante. Inteligencia artificial, hombre, eso sí quedaría incluso desde una antropología. Es que, y ahorita lo enlazo no con otra cosa, no con eso de manipular y de crear superhombres y crear un estándar de vida que es dependiendo de los genes o dependiendo de herramientas por fuera de los seres humanos. Le voy a dar dos ejemplos donde la inteligencia artificial, ninguno de esos dos va a ser ajeno para ustedes, están matando vidas humanas. El primero es el del Boeing 737. Si es que fue la computadora, pero miren el problema. El problema es que no es lo mismo coger un fusil y disparar, ¿cierto?, a un ser humano inocente donde yo puedo ver la clara conexión, ¿cierto?, entre mi acto y la consecuencia, a ser un programador de una cosa, ¿cierto? Ahí se cayó el programa y volvemos al concepto de maldad líquida. O sea, oiga, señores, que es que hay unos responsables directos. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Qué precauciones tuvieron? ¿Sí? ¿Hasta dónde dejaron que la máquina tomara de manera autónoma las decisiones? Y eso es humano, eso no fue la máquina. Entonces le estamos dando a las máquinas y a la inteligencia artificial, que entre otras cosas habría que decir, brutalidad artificial. Es que detrás de eso hay un eufemismo, ya es solo inteligencia. ¿Sí? Ahí es brutalidad, o sea, es una brutalidad artificial marcada de inteligencia. Entonces ya, como es inteligencia, dejemos que resuelva. Pues le voy a dar la segunda, que es eso, porque por alguna razón, sí. ¿Cuántas decisiones económicas? Y muchos, cuando el que tenga inversiones por ahí en fondos de pensiones, las decisiones económicas las están tomando de invertir o desinvertir computadoras, robots. Y en alguna cosa llegó una comunicación y es que los programas hicieron que hubieran las inversiones y se colapsaron y le dijeron a la gente, lamentamos mucho, ¿cierto? Pero los que tomaron las decisiones fueron los robots. Las decisiones económicas tomadas por inteligencia, pero advierto nuevamente, fíjense el problemita, inteligencia artificial, y que ya está marcando, como quien dice, nadie la cuestiona. ¿Sí? Ya hay muchos escritos, José María, usted los debe conocer, donde esa inteligencia, esas máquinas y el machín están asumiendo en sus algoritmos todos los sesgos que los programadores le metieron. Pero nuevamente, vuelvo a ver el problema de la conexión. Como yo no soy el que disparo el gatillo, sino una máquina ya haciendo, después vemos que el mal, ¿y quién fue el que ocasionó el mal? Nadie. Volvemos al concepto de Bauman.
la maldad líquida. Al final nadie es responsable, sino... ¿sí? Y esto está planteando nuevamente en el modelo educativo. Oiga, señor, ¿cómo estamos introduciendo estos sistemas? ¿Dónde está el momento de decir pare y frene? Porque la máquina no puede seguir tomando decisiones. Pero termino con un cuentecito que a mí me ha gustado mucho. Pues me invita y digo, vea, es que a nosotros se nos olvidó que la tecnología la endiosamos, pero que la tecnología es fruto de la inteligencia y de las condiciones del ser humano. Es decir, he contado aquí el cuentecito, doctor Becker, que la primera necesidad del ser humano era sobrevivir y entre ellas alimentarse. Y tenía las manos, y se inventó una extensión de las manos que llama el garrote. El garrote es mucho más poderoso que la mano porque le da una palanca. Pero tiene un problema, usted tiene que dar cara a la presa. Entonces inventa una extensión todavía mayor, que es la lanza. Y la lanza es superior al garrote por dos cosas. Primero, porque le admite distancia, y segundo, porque es más peligroso una herida penetrante que una herida contundente. Sí, si yo estoy peleando con mi mujer, tiene el cuchillo o la sartén, yo prefiero un sartenazo que un cuchillazo. Pues, se los advierto. O sea, ustedes eligen, pero yo creo que... ¿sí? Pero la lanza tiene un problema, depende de la fuerza de la mano, y entonces inventa otra cosa mejor, el arco y la flecha. Y el arco es superior y la flecha a la lanza porque tiene la potencia, ¿cierto?, de la palanca que se tensa y da mucho más precisión y da mucho más potencia. Pero sigue teniendo un problema, tiene que ir a buscar la presa. Entonces inventa otra cosa mejor, que salió de la trampa. Y la trampa es superior al arco y la flecha porque ya él no tiene que salir a buscarla, sino que es la presa la que la encuentra. Pero empieza a haber distancia, ¿o no? Sí, pero se inventa otra cosa todavía mejor que la trampa. Y alguien me dijo, y domestica el animal, aprende a convivir con ellos y cuando le da hambre, agarra y se los come. ¿Cierto? Eso es una buena... y se evita todo lo, ¿cierto? De que lo ataquen, ¿cierto? De todas las cosas. Pero todo este cuentecito, ¿para qué? Es que se nos olvida que la técnica salió de las manos del ser humano y por lo tanto no va a tener las virtudes y los defectos de esos seres humanos. Entonces, insisto y termino. La pregunta es que está inmersa, el problema está inmerso en la misma definición, inteligencia artificial. Y si es inteligente, es muy inteligente y sabrá qué hacer, y ahí es donde está el problema serio. No la inteligencia, no, por muy artificial que sepa, no va a saber hacer cosas y está generando brutalidad artificial. Dos cositas. Una, yo creo que definitivamente la bioética va a ser la ética del siglo XXI. Porque es que nada es ajeno a la vida, nada es ajeno a la vida. Yo lo he aprendido en dos cortes del doctorado de ingeniería, puros ingenieros, como cuando hablamos del principio de precaución y de gradualidad, ¿cierto? Entonces, un jefe de sistemas dice, ay, entonces le tenemos que meter ética a los sistemas. Le tenemos que meter ética, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo, porque hablábamos cómo terminan independizándose. En un foro en la Universidad de Barcelona, muy interesante, donde decía, la inteligencia artificial tiene responsabilidad civil, porque toma decisiones. Entonces decía, no, es el que creó, no, porque va a llegar el momento en que es autónoma, ella misma va. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces las compañías de seguros, ¿a quién le van a hacer el seguro? ¿Cierto? Porque analizando el caso del avión, el piloto se dio cuenta, pues no podía hacer nada, o sea, se salió de las manos. Y ahí es interesante Harari cuando dice no Homo Deus, es que o esto lo tenemos en nuestras manos o esto se nos sale de las manos, ¿cierto? Entonces yo creo que hay todo un trabajo interesante, pero mire, hasta en la construcción de puente hablábamos con los ingenieros civiles, hay que hacerse muchas preguntas con el medio ambiente, porque es que si altero el medio ambiente, voy a lesionar a los seres humanos, voy a lesionar la vida, o sea, yo creo que va a llegar a todas las áreas. Antes pensaban que esto era como un problema de los de salud y como de un mundo, no, esto ya es. Y por eso el mismo Potter al final cuando habla de la ética global y de la bioética profunda y de todo eso, estaba pensando en que eso iba a trascender simplemente la investigación científica y la prestación de servicios, que ahí nació, pero que el desarrollo, él hacia principios de los 90 ya decía, no, esta es la ética. ¿Cómo buscar la humanización o evitar la deshumanización de la medicina en ese escenario, ¿cierto? Cada vez hay algoritmos que son mejores para hacer un diagnóstico que el que uno tiene, ¿cierto? Puede que sea más certero, más exacto. ¿Cómo hacemos para que no siga este proceso de deshumanización y logremos llegar a la última conversación
y a tener esa cercanía. Es posible que en algún momento ni siquiera tengamos contacto con el paciente. Usted le mete unos datos y le dice, y eso le dice a usted qué hace. Yo creo que esto de la humanización es un concepto importante, pero también amplio y no preciso en su definición. Influye en eso o es parte de la sensibilidad artística que tú mencionabas, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, yo creo que la bioética como disciplina tiene una gran responsabilidad en esto y es la educación. A nuestros estudiantes, a los profesionales con los cuales trabajamos y a la sociedad. Y ahí hay un paso que yo dije, no, está pendiente y es un desafío. Ahora, cómo enseñar ética no es un asunto de una prueba escrita y definir, porque estos son actitudes y la actitud, la manera de ser, la manera de actuar espontáneamente, es un hábito que se va adquiriendo de por vida. Entonces el educador en eso es la familia, es la experiencia de vida, es la etapa preescolar, la etapa escolar, la etapa universitaria y de ahí para adelante. Ahora, creo que toda experiencia, positiva o negativa, debe llevar a una reflexión y a una conclusión que refuerza aquello. Y entonces de ahí debilidades, experiencias, fracasos, éxitos reflexionados van creando un concepto y una manera de ser y de actuar. Y ahí está la narrativa de la vida de cada cual. Pero esto, bioética también es una ética de la responsabilidad. Y eso es hacerse realmente cargo, aunque nadie te lo pida, de las consecuencias de todo lo que hace. Y esa ética de la responsabilidad es otra arista, otra perspectiva que creo que no se enfatiza lo suficiente. Yo diría algo que no simplemente es por adicionar otra idea. Sí, en esto de cómo se enseña, cómo se humaniza, cómo evitar, porque es que otra vez aquí no hay recetas. A veces es como el cerebro, se sabe mejor qué es lo que no funciona cuando se sepa cómo funciona cuando está bien. Entonces, por lo menos clarificar lo que sí es peligroso. Y entonces aquí me voy otra vez a que acude en mi salvamento Platón. Ya mencionamos a Sócrates, bueno, usted también ha mencionado ahorita en el diálogo Fedro, ¿cierto? De Aristóteles. Entonces, volvamos adelante mirando a los de atrás. Platón tiene un mito, narra en uno de sus diálogos un mito muy bonito que no sé si algunos lo conocen, que se llama el mito del anillo de Giges. Giges era un pastor y Giges descubre en algún momento pastoreando que hay un anillo y descubre una propiedad mágica en el anillo que hace que cuando él se lo pone, él desaparece y nadie ve. Giges era un buen pastor, pero Platón empieza a narrar todo lo que hace Giges cuando descubre que puede actuar con dos principios. Nadie lo ve y no tiene que darle cuenta a nadie. Y entonces yo voy a decir muy duro en la humanización. Lo que sí no puede uno hacer en un término de la humanización es que usted permita que usen el anillo de Giges. Me da mucha... Esto suena duro. O sea, uno solito, la ética, que es la cosa, usted solito hace bobadas, ¿cierto? O sea, sería muy bonito que, y ojalá a eso lleguemos, también lo habla el antropólogo Alport de los desarrollos de la persona, ¿cierto? La fase preconvencional, la convencional y la posconvencional, que lo que dice es al final nos damos cuenta de que tenemos que obrar bien en el mundo, pero así no arrancamos. Alport es un antropólogo y dice, así no arrancamos. Arrancamos con la cosa de la sanción, recompense. Así arrancamos y hay que reconocer eso en nuestro desarrollo antropológico. Usted a un muchachito, les he dicho aquí a la niña, usted a un muchachito, ¿para qué se pone a echarle de 5 años que hace algo malo? ¿Para qué se pone a echarle un discurso filosófico? No le va a entender. Yo le decía, mire, las palabras son poquitas, maneja poquitas palabras y además maneja poquitas sintácticas. Maneje sustantivos, papá, mamá, tetero. Y si usted además le dice, le hace todo un desarrollo con verbios, adverbios, adjetivos, cosas abstractas, el muchachito no. ¿Qué enseñaban los antropólogos?
Ojo usted cómo reacciona. Si a usted, a un niño que está en formación, le ve, hace algo malo y usted no lo refleja en su rostro, el desagrado, lo primero que lee un niño es si lo que hace agrada o desagrada. Miren el rostro cuando está. Entonces, perdónenme, yo me devuelvo. Hombre, sería muy bonito que hablemos de humanización, sí, y ojalá llegamos allá a esa fase postconvencional que hay. Pero al principio es no usar el anillo de Higgins. Usted, nos tenemos que dar cuenta de lo que usted hace y usted tiene que dar cuenta de lo que hace. Cuando aprenda que usted es un ser humano vinculado, que su centro tiene una periferia, porque también he dicho en la antropología la mediocridad, otra manera de verla es que perdimos la noción de que estamos vinculados. O sea, es que no, ni la naturaleza, ya estamos desde el individuo se desvincula de todo. Sí, aquí Medellín amanece contaminada. Usted ve los que hemos caminando, un bus tirando agua y él como que dice, pues entonces eso no es como mí. Una chimeneita más que importa. Una cosita más, que una golondrina no hace, entonces sacamos refranes para todos. Si una golondrina no hace, tampoco va a arreglar el mundo. Entonces yo advertiría nuevamente, parece que a veces hay que volver a recuperar otra vez de atrás. Venga para acá, usted tiene que responder. Ni usted se puede invisibilizar. Y usted, cuando aprendamos ese primer cimiento, ese primer paso, podremos hablar de humanización ya en un sentido positivo. O sea, me da mucha pena hay que volver a recuperar la sanción, hombre, no nos dé miedo. Y recuperar los sentimientos, lo dice Marina muy bonito. Marina en un libro que se llama Ética para náufragos, dice una cosa que no traje ahí la diapositiva, dice, hay que volver a recuperar los sentimientos de la frustración, de cuando no hacemos las cosas bien, hay que volverlos a traer, porque esta sociedad desapareció la culpa, desapareció el remordimiento, desapareció toda la vergüenza, desapareció toda las cosas, porque es que traumatizamos a los niños en la formación, los traumatiza. Dos cositas solamente. Una, pues con relación, yo creo que nos hace falta todavía trabajar más estos temas desde el pregrado, desde la formación, no esperar que llegue a las personas a los hospitales, porque si bien pues esa discusión de si se enseña o no la ética, yo creo que la universidad, el colegio, tiene la responsabilidad de poner a esos ciudadanos frente a los grandes problemas de la vida, para que piensen. Porque si no, a ver, yo digo, bueno, listo, con el ejemplo se aprende, y si el ejemplo es negativo, también se aprende. Si no tengo elementos de juicio para decir, mi profesor no lo hace bien, mire que no saludó, sino que simplemente lo dejo a la espontaneidad de que limite a sus profesores, puede que mis profesores no sean los que den los mejores ejemplos. Entonces, para generar cambio, yo necesito ponerlos frente a los temas. Mire, con este tema de la objeción de conciencia, eso todavía ni se toca. Y entonces hemos encontrado casos donde personas, estudiantes de medicina llegan llorando porque el médico le dice, venga, acompáñeme a este aborto. Volvemos al tema del aborto porque ha sido una discusión acá en Colombia hace unos tiempos. Venga, me acompaña. No, yo no quiero ir. Usted tiene que ir. Punto. ¿Cierto? No hay un tema de análisis de que él también tiene derecho a objeción de conciencia o no. Bueno, la discusión. Entonces, o al contrario, no le dejo ir. Porque es que yo soy objetor y usted no, yo soy el docente que manda y usted no puede ir allá a eso. O sea, yo creo que tenemos que tocar estos temas apuntando a la reflexión. Ahora, entonces le preguntan a uno, bueno, entonces si usted hace una buena educación ética, garantiza que van a actuar de acuerdo a la ética. No, porque las instituciones no clonamos. Afortunadamente no clonamos. Lo que damos somos elementos para que las personas tomen decisiones autónomas y libres sabiendo las consecuencias y asumiéndolas, ¿cierto? Pero por lo menos que no pase lo que es el Tribunal de Ética aquí en Antioquia, que buena parte de las personas sancionadas cuando han ido a indagar es simplemente por desconocimiento. A mí nunca me hablaron de eso, yo no pensé ni siquiera que estaba haciendo mal cuando hice eso, cuando di el certificado de complacencia, no, yo pensé que le estaba ayudando a una persona. Esos temas hay que tocarlos porque igual entonces si no le diríamos a los médicos, no estudien, párense al lado de un profesor, ahí la van aprendiendo y se les va pegando. Necesitan también toda una reflexión, todo un estudio, porque esto es una disciplina y tiene también sus elementos para la disciplina. Yo creo que nos falta, y tocar estos temas hay que tocarlos más abajo. Me parece que es muy duro para una institución hospitalaria que no tenga como ese trabajo anterior y que tengan que empezar a tocar los temas cuando ya están sobre la práctica, ya están volando. Entonces le tenemos que dar al piloto cuando ya está volando y entonces las cosas son mucho más complejas. Yo tengo una pregunta que nos hace una de nuestras colaboradoras que está viendo el evento a través de la intranet.
Es para el doctor Maya y la leo textual. Es de nuestra jefe de trabajo social, Dorángela. Para el doctor Maya, quisiera saber las perspectivas frente a la objeción de conciencia de otras profesiones, como enfermería, psicología y trabajo social. A ver, es que definitivamente nosotros el modelo médico lo tenemos que cambiar. O sea, ya no es médico, son una gente que sirve. Por eso a mí no me gusta la palabra paramédico, me parece horrible. No me gusta, porque no son para ningún médico, son para los pacientes. Si fuera para pacientes me parecería muy bien, porque todos estamos para el paciente, ¿cierto? Entonces, realmente la objeción de conciencia es de todos, de enfermería, psicología, puede que trabajo social, en la medida en que participen en la toma de decisión y en la ejecución de la decisión. Tenemos que preparar a todos, sí. Lo que pasa es que como aquí habíamos enfatizado mucho en la práctica médica, por eso nos centramos en el médico. Enfermería tiene que trabajar este tema, y nutrición, química farmacéutica, todos los que son parte del equipo de salud, que ya son equipos, y en equipos somos pares con distintos conocimientos, ninguno superior al otro, son conocimientos distintos que nos ayudan a abordar el paciente mucho más integralmente. Entonces yo creo que la objeción de conciencia, y podría, por eso insistimos en que es individual, porque tampoco el equipo, es decir, como equipo decidimos hacer objeción de conciencia, no, esa decisión la de tomar cada uno. Puede que sea igual finalmente, pero es una reflexión a partir de una información que tiene, de una formación, de unos valores que ha aceptado, tomar esa decisión. Pero la objeción de conciencia es para una prestación concreta y precisa. O sea, si el psicólogo o la nutricionista frente al tema del aborto no van a ellos hacer el acto del aborto, no significa que no le van a dar apoyo psicológico y no le van a dar de comer. O sea, es la prestación particular y el acto personal de una persona. Y esto de que se socialice y todo el equipo, yo creo que tiene peligros en ese sentido. No todos los que colaboran. La persona que hace el aseo en el pabellón, se ha discutido mucho si la arsenalera estaría en el límite, porque la arsenalera participa activamente, pero no hace el aborto. Le pasa al profesional los instrumentos, no es la responsable de la prestación. Sí. El problema es que se actúan como un grupo, entonces abandonan al paciente, y eso es lo que no puede pasar. Yo quería aprovechar para hacer dos preguntas. Una pregunta porque generalmente el tema de bioética se nos genera un diálogo que los que estamos tratando este tema lo comprendemos, pero cuando nosotros trasladamos lo que supongamos nosotros hablamos de autonomía, nos hemos dado cuenta que el público ha entendido que autonomía es yo leí en internet y yo quiero que usted me haga esta cirugía, y el médico ha llegado a comprender el paciente es autónomo si firma el consentimiento. Entonces, la pregunta inicial es, ¿cuál va a ser nuestra tarea de que este conocimiento que nosotros hemos logrado profundizar pueda realmente profundizar a las esferas donde se ejecuta? Porque estamos hablando del campo que se ejecuta. Y relacionada con la pregunta y la respuesta que usted acaba de hacer, la segunda parte. ¿Cuál es mi responsabilidad como sujeto moral cuando estoy hablando de la objeción de conciencia? ¿Y cuál es mi responsabilidad como ciudadano cuando me presento en estas situaciones que estamos, supongamos, mencionando objeciones de conciencia? Bueno, a la primera parte, la segunda se la paso al doctor Maya. Con la autonomía hemos de pronto hipertrofiado el concepto, opacificando el deber de beneficencia. Me parece que es una influencia anglosajona importante, no se puede desconocer, pero también tenemos que entender que, como yo lo señalé, a medida que la enfermedad prospera, los pacientes van perdiendo capacidad de decisión autónoma, se van volviendo disautonómicos. Y es ahí donde el médico debe equilibrar su papel, su doble papel, diría yo, de beneficiente y de autonomía subrogada o delegada, porque en algunos momentos no hay familia,
hay que tomar una decisión, el paciente está inconsciente o el paciente no tiene capacidad cognitiva ni volitiva para tomar una decisión y nos corresponde a nosotros tomar la mejor decisión por el paciente. Y ahí entra un tema, un capítulo grande que discutía con mis alumnos de la maestría en el CES, que es el mejor interés del paciente. ¿Y eso qué significa? ¿Hasta dónde va? ¿Y cómo hago yo para entender o interpretar para este paciente concreto cuál es su mejor interés? En cuyo caso yo tendría que actuar de forma paternalista, asumiendo la función de la autonomía en virtud del paciente. Es común en urgencias tomar esas decisiones paternalistas, beneficentes por excelencia. Ahora bien, también nos están llegando los pacientes con solicitudes precisas, donde nos dicen, yo quiero, doctor, que me haga esta mastectomía, porque, no sé, porque mi tía tuvo un carcinoma de mama, mi mamá, mi hermanita, y yo me quiero hacer las mastectomías, las ovarectomías, y vienen ya con la fórmula, o sea, vienen dándonos órdenes. Es ahí donde también tenemos que poner en evidencia que la autonomía del profesional es tan importante como la autonomía del paciente. Y es frecuente que ya cada vez más se presenten conflictos de autonomías. La autonomía moral del profesional versus la autonomía moral del paciente. Es un nuevo problema que todos los días vamos a tener que afrontar de una manera, yo diría, todavía no resuelta. Y es donde de pronto vuelve uno a pensar qué es el compromiso de la beneficencia y cuál es su alcance, sin que eso signifique tomar decisiones arbitrarias, autoritarias en contra del mejor interés del paciente. Pero repito, ese concepto del mejor interés del paciente es un concepto todavía gaseoso, nebuloso, que tenemos que mejorar, concretar. Yo agregaría que la autonomía es un concepto, es un principio ético que se basa en respetar la libertad de la persona. Pero la autonomía no se debiera nunca invocar como una bandera de lucha o una bandera de poder, porque la capacidad de decisión para ejercer su autonomía es fluctuante y variable. Basta con tener un diagnóstico probable de cáncer para que la capacidad de decisión cambió por temor, por esperanzas falsas, por lo que está viviendo la persona. Y entonces de ahí viene el concepto de además de una autonomía no solo individual, sino relacional y colectiva. Porque toda persona que tiene un problema vive con alguien y se apoya en alguien, y ese o esos alguienes tienen participación en la decisión. Y entonces la aplicación de la autonomía en la práctica clínica no es el documento de consentimiento informado que redacta un sistema de auditoría o un abogado encargado de defender una institución. Eso es otro tipo de trámite, importante y tiene su relevancia. Pero este acto de la decisión tiene que ser apoyado, tiene que ser guiado no en el sentido de tratar de convencerlo, sino de darle la información necesaria y entender que mientras más grave la decisión que se toma, más trascendente o más riesgosa, mayor tiene que ser el grado de capacidad psicológica, intelectual de decisión de la persona. Y para una decisión menor, que si va a tomar sopa o no va a tomar sopa, lo puede decidir una persona con un daño cognitivo profundo o lo puede decidir un niño de 3 años. En ejercicio de su autonomía, sí. Entonces, esto es muy, muy variable. Mirándolo desde otra perspectiva, en principio yo creo que en la modernidad tenemos que considerar que todos somos autónomos mientras no se demuestre lo contrario. Porque lo que veníamos trabajando en la medicina es que todos los pacientes no tenían autonomía y yo sé que es lo bueno para ellos, yo decido por ellos en virtud del principio de beneficencia. A mí me parece de las cosas interesantes de esta época que estamos viviendo, es que tenemos que demostrar, porque es muy fácil para un profesional de alta calificación, como un profesional de la salud, decir, este campesinito, este indígena, y todos los vamos sacando y les quitamos la autonomía.
hay que demostrar que la perdieron o que la tienen severamente afectada. Segundo, cuando la tienen severamente afectada, esa autonomía no transfiere al prestador del servicio, primero a esos seres que están cercanos a él. Pero asumamos que no hay seres cercanos, ya lo tendremos que asumir. Y ahí es donde viene el papel de los comités de ética. Todavía nuestros comités de ética son muy marginales en las instituciones. Los comités de ética deben ser ese espacio donde los pacientes puedan a veces hasta ir a conversar y a oír otros conceptos. Como una mamá que decía, me llaman a explicarme que si desconectan al niño, yo entiendo, pero yo quisiera oír otros conceptos o que me dijeran si yo soy mala mamá porque estoy diciendo que sí. Eso se tiene que trabajar ya en comité. Entonces, el profesional individual me da temor que se transfiramos directamente a él. Yo pienso que debe haber un poco más equipo, colectivo, grupo, para ya tomar decisiones porque no sabemos qué es una buena vida. Que para mí es una buena vida, no necesariamente para él. Y, pues, o sea, este es un tema que yo sé que es difícil porque ese equilibrio, pero sí tenemos que desmitificar que el profesional de la salud es el autónomo, el que tiene conciencia de las consecuencias de su decisión, no siempre. Yo pensaría que algunos colegas de pronto también podríamos cuestionar su autonomía, entendido en profundidad la autonomía como esa capacidad de tomar la vida en las manos y dirigirla de acuerdo a lo que creo que es correcto o adecuado a hacer, ¿cierto? Lo otro que sería interesante plantear es que, devolviéndome a lo de la objeción de conciencia con la pregunta, me acordé de 2 casos. Mire, un químico farmacéutico en un hospital, caso real, dice: yo no dispenso aquí ni anovulatorios ni nada de esas cosas porque tengo una objeción de conciencia, y él es el único que la dispensa. Podemos aceptar, o sea, hay que plantear a ver si eso es posible o no. Él tiene unos principios, unas cosas, pero otros se van a ver afectados. Y el caso de una trabajadora social en un hospital nuestro, que le dijeron: mire, hay una paciente que está solicitando este procedimiento, etcétera, busque si la reciben en otra institución donde lo pueda hacer, porque acá no lo podemos hacer, y ella hizo objeción de conciencia también. Entonces, yo digo, en la medida en que nos toque participar en la decisión, podríamos entrar o no, y discutir o no la objeción de conciencia, la validez o la aceptabilidad en términos del daño que se le pueda hacer a otros, ¿cierto? Un comentario que tiene que ver con el tema de autonomía, complementario a lo que están diciendo. Yo creo que la autonomía ha sufrido una transformación acelerada en los últimos años, desde ese paternalismo a pasar al consentimiento informado, después a las decisiones compartidas. Pero ya hay un reto adicional que nos tenemos que preparar los médicos, que son lo que llaman los DTC, o sea, directo al consumidor. Eso ya está probado en muchos temas, en temas de marcadores genéticos, en temas de exámenes para enfermedades de transmisión sexual y perfiles metabólicos, donde directamente es el paciente quien adquiere en primer momento esa información. Y eso está, vuelvo a repetirlo, ya están algunos aprobados por la misma FDA. Entonces, el rol del médico va a cambiar en ese tema de explicar y de asesorar de posibles exámenes que él no mandó, sino que le llegó o le está llegando a la población de manera directa. Eso es una realidad, eso, como dicen, el siglo XXI es ya, esto no es una cuestión teórica, sino que en este momento práctica. La discusión, yo creo que más profunda tiene que ver es con la interpretación que le pueden hacer los pacientes de conceptos tan abstractos como la sensibilidad y especificidad. Si el examen es bastante preciso, posiblemente no va a llevar a problemas. Pero ¿qué problemas están viendo? Métodos que pueden ser, por ejemplo, muy sensibles o, digamos, poco sensibles y muy específicos, pueden dejar el tema de falsos positivos y falsos negativos a dar unas falsas tranquilidades a la población. Yo creo que esto es un tema que abre un nuevo capítulo en el tema de autonomía, porque, vuelvo a repetir, es cada vez el paciente más informado y con acceso a pruebas diagnósticas de manera directa.
¿Hay algún? No, algún comentario, pero para acabar de complicar la situación. No, pero también clarificarla. También clarificarla y voy a volver a acudir a Aristóteles. Yo creo que el choque que estamos sufriendo es un choque nuevamente lo acaba de decir, de un concepto de quién tiene la libertad y la capacidad para resolver la medicina tiene sin duda un conocimiento superior y habíamos confundido ese conocimiento superior con una superioridad. O sea, entonces, ¿qué hace? Que el inferior, en lugar de yo levantarlo, lo trate con inferioridad. Y ahorita nos dice, no señor, usted tiene un concepto superior, pero eso no le da ninguna superioridad sobre mí, le das una responsabilidad. Sí, ese es el gran choque. ¿Cómo pensábamos ese concepto superior de superioridad? Yo soy paternalista, yo sé lo que a usted le conviene y entonces acudo a Aristóteles, porque resulta que no existe solución, y eso lo planteó Aristóteles en la Ética Nicómaco, solución perfecta para el fenómeno de la libertad. Aristóteles decía que la virtud está en el justo medio. Pero es fácil encontrarle, decía Aristóteles, el punto medio a una línea recta. El problema es encontrarle el justo medio a valores y virtudes. Y ponía de ejemplo una cosa que a mí me impactó en la Ética Nicómaco. Decía, si usted dice cuál es el contrario de valentía. Entonces decíamos cobardía. Y él decía, no, pero ojo que tiene también el exceso de valentía que se llama temeridad. Y entonces somos más fácil ver el extremo de la falta de valentía que el extremo del exceso de valentía, que se llama usted es un temerario. Y esto, ¿por qué lo pone? Porque lo trata de la libertad. Entonces, ¿cuál es el defecto de la libertad? Decía, ¿cuál es el defecto de la libertad? Entonces dice, el defecto benigno de la libertad se llama paternalismo. Yo asumo las decisiones por usted y le coarto su libertad porque yo sé que es lo que le conviene. ¿Cuál es el exceso de falta de libertad? ¿Ya maligno? No, se llama la dictadura, el absolutismo. Lo vemos muy fácil. Sí, y ahí sí vemos la maldad, ¿o no? En el paternalismo, ese defecto de libertad lo vemos como bueno porque yo te estoy ayudando. No, vemos claramente la maldad del exceso de falta de libertad. Dice, pero vayamos para otro extremo. ¿Cuál es el defecto, ¿cierto? El defecto de un mal uso de la libertad? El benigno se llama tolerancia. Me tengo que aguantar que vos. ¿Cuál es el maligno? O sea, el exceso de libertad. O sea, el exceso de libertad se llamaría el permisivismo. O sea que tenemos dos extremos muy claros, por un lado la dictadura o absolutismo, por el otro lado el permisivismo, y dos muy cerquita, ¿o no? ¿Sí? El defecto benigno de la libertad, que se llama paternalismo, y el exceso benigno de la libertad, que se llama tolerancia. ¿Sí? Es un exceso benigno, tolerancia, o sea, bueno. Pero termina Aristóteles diciendo la Ética Nicómaco, y la única manera de usar la libertad y aprender a usarlo es ser tolerante, porque si usted se vuelve paternalista, nunca va a crear la capacidad de libertad, y eso nos está dando muy duro. Para concluir, nos está dando muy duro porque entonces el paciente, sí, que no tiene, porque además eso es una capacidad. Estoy de acuerdo con el doctor Beca, yo soy trotador, tengo una capacidad de trotar, y por lo tanto de manejar mejor la fatiga, ¿no? Pero si ya estoy fatigado, por mucho que quiera, ya no soy capaz de decir, voy a seguir trotando. No, llega un momento en que la capacidad se me agota por las circunstancias que estoy viviendo. Pues el problema que estamos afrontando es que vamos a tener que ser más tolerantes, ¿sí? Y dejar el efecto, ¿cierto?, de ese paternalismo que da bonito, pero que es una falta, un defecto de la libertad, para que la gente aprenda a usar la autonomía. Y eso va a tener consecuencias. No nos gusta, no nos toca. Bueno, sí, vamos a dejar ahí, yo creo que a dejar porque se sigue, ¿cierto? Vamos a dar muchas cosas que faltan todavía, pero muchas gracias. Y una palabrita antes de que Clara termine, porque seguro, como ella es hombre, una gratitud a todos, a los que nos escucharon y tuvieron la paciencia de escuchar. Estoy seguro que se hablan, tienen muchas ideas. Nuevamente, que nos enseñarían a todos, al doctor Beca, por haberse tomado la molestia de venir desde Santiago de Chile a una ciudad que espero que se haya sentido bien, a cada una, a José Humberto, a Sebastián, a Clara,
y al doctor Maya, a toda la gente, ¿cierto? Y ratificar que si esto lo hacemos es porque el hospital, al menos este hospital, quiere gente pensante, quiere gente reflexiva, eso hace parte del alma del hospital. Está mandando también un mensaje de símbolo con todo el sentido, en esa triple cosa que nos hablaba José Humberto. Esto tiene un significado para nosotros, tiene una orientación de desarrollo, y haber dedicado tiempo a esto, que es preferir, es porque tiene, insisto, una importancia. Si no, no hubiéramos estado aquí. Muchísimas gracias. Así terminamos nuestro foro Bioética en el siglo XXI. Reiteramos nuestro objetivo inicial. Esperamos que este espacio les haya generado más preguntas que respuestas y que se motiven a seguir en esta búsqueda, que sigamos encontrando espacios que nos permitan profundizar en temas como los que hoy se trataron. Agradecemos de nuevo a nuestros conferencistas, a ustedes por su valiosa asistencia. Recuerden las personas externas al hospital descargar su certificado de asistencia y el evento quedará también grabado y colgado en la plataforma de YouTube. Muchas gracias y feliz tarde.